Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. El 5 de octubre del 2021, el mundo se detuvo para una madre, para un hermano, para una tía, para un amigo, para toda una familia. Ese día marcó un antes y un después en sus vidas, pero ese dolor profundo nació también una fuerza transformadora, la de una madre que decidió convertir su pérdida en un camino de ayuda para los demás. Hoy nos acompaña una mujer luchadora, valiente, que ha impactado con su historia y su trabajo a muchas personas. Es madre de dos hijos, egresadas del Tecnológico de Monterrey, y tras la partida de su hijo Rubén, decidió profundizar en el camino de la ayuda estudiando un posgrado en terapia familiar y multifamiliar en Elche, España. Es además cofundadora de la fundación Que se escuche fuerte mi grito, creada en memoria de Rubén, quien en vida soñaba con dejar una huella e impactar a otros. Y aunque él partió demasiado pronto, su madre decidió hacerlo realidad. Con nosotros la conferencista Maite Herrera. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el equipo. En una parte de la conferencia me va a tocar presentarlos y cada quien va a poder compartir parte de lo que ha sido para ellos estar en este equipo. Y bueno, pues comenzamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada porque además de estar todo el equipo, está mi hijo David aquí, que lo amo con todo mi corazón. Entonces, me emociona mucho estar aquí. Y bueno, quisiera empezar platicándoles que siempre que yo voy a una conferencia o cuando me escriben por WhatsApp, sobre todo las mamás y los papás, cuando me contactan por primera vez o cuando acabo de terminar una conferencia, llegan y me dicen, me impresiona lo fuerte que eres. O sea, siempre me dicen, eres una mujer muy fuerte, yo en tu lugar me hubiera vuelto loca. Me lo han repetido muchísimas veces. Y a mí me gustaría reflexionar con ustedes esto. ¿A qué creen ustedes que se refieren por lo que una persona es fuerte, que una persona puede soportar un dolor como este, ¿no? Porque cuando yo pienso en fortaleza, yo pienso un roble. Una fortaleza es un roble, un muro de piedra, un árbol muy grande. A mí me gustaría que me escribieran en el chat para ustedes qué es una persona fuerte. Si ustedes dicen alguien es fuerte, ¿qué características podrían ver en esa persona para decir que es fuerte? Muchas gracias por sus opiniones. Aquí están poniendo tener resiliencia, este, resignificar la pérdida, que intenta fluir con lo que vive, que puede sobrellevar, que le da sentido a la tragedia. Les agradezco, ay, David, mi hijo, tú eres un símbolo de fuerza, ma. Les agradezco a todos. También Rubén me decía, pero yo pienso que la mayoría de la gente cuando decimos es fuerte después de una tragedia, nos estamos refiriendo a esto, ya al resultado que vemos. O sea, vemos que una persona no está caída o no está derrumbada y decimos es fuerte, pero no conocemos el proceso. Miren, yo más que un roble, o sea, si yo pudiera imaginarme como un árbol, yo me vería más bien como una palmera que como un roble. Cuando pasó lo de Rubén, yo me vería como una palmera dentro de un huracán, más que un roble, porque a mí el viento me dobló hasta lo más profundo. No me rompió, este, pero me dobló, claro que me dobló, y me dobló para un lado y para otro. Imagínense una palmera en un huracán. Y yo quisiera que reflexionáramos en esto, porque muchas veces nosotros subestimamos a las personas que son extremadamente sensibles. Rubén era una persona muy sensible y a lo mejor la gente podría pensar, Rubén no era fuerte, porque Rubén al final de cuentas murió, pero Rubén era extremadamente fuerte. Miren, levantarte todos los días y tener ese dolor y aún así buscar
buscar continuar y buscar continuar y buscar por estar por los demás, yo creo que eso es de fuertes. Todas las personas que son extremadamente sensibles, que muchos de ustedes forman parte de la fundación y muchos de ustedes ya han vivido situaciones muy fuertes, muy difíciles, yo pienso que son muy fuertes porque se requiere de mucha fortaleza de corazón, más que de otro tipo de fortaleza, para decidir levantarte al día siguiente. Y yo no creo que Rubén haya sido necesariamente que se rindió, ni los que al final mueren por suicidio es que se rindieron. Simplemente tuvieron un momento que no vieron otra opción, no vieron otro camino en ese momento, pero no tiene nada que ver con que no hayan sido fuertes todo el tiempo, ¿sí? Y eso es lo que a mí me gustaría dejar bien claro, que no, cuando vemos, porque incluso a mí en el entierro de mi hijo, para mí el entierro no fue una experiencia perturbadora. Otros momentos sí, pero el entierro no porque es un lugar que representa algo para mí ahí y ahí están mis papás enterrados y estaba mi hijo David conmigo y mis amigas y mis familiares. Em, Eso no fue un momento perturbador para mí. Me perdí, perdón, porque estaba en él, pero quiero platicar con ustedes, analizar unos momentos que para mí yo podría decir que fueron los momentos oscuros del alma para mí. Ahorita solamente les voy a narrar el momento para que me acompañen a ese momento y no les voy a decir cómo salí de ahí. Después les voy a decir cómo logré salir, pero ahorita quisiera que me acompañaran a platicarles esos momentos oscuros del alma que si yo hubiera tenido una bola de cristal cuando yo estaba casada, cuando mis hijos estaban pequeños o incluso cuando yo era adolescente o cuando tenía mis padres y yo hubiera visto una bola de cristal, los eventos que yo iba a vivir, yo hubiera dicho, Esto no lo voy a soportar, me voy a volver loca o me voy a morir." Y ni me volví loca ni me morí. Y no porque yo sea algo especial. Y ahorita les voy a platicar cómo fue que salí de eso. Entonces, voy a apagar mi cámara porque es un momento de reflexión y les quisiera pedir que en silencio me acompañen a vivir estos momentos que voy a narrar. 5 de octubre, 2:15 de la mañana. Acabo de regresar del balcón de mi departamento y acabo de ver desde un 15.º piso la imagen de mi hijo rodeado por unos guardias que mi cerebro no alcanza a decirme si es asegurarme si es mi hijo o no es mi hijo, pero algo en mí cree tener la certeza que sí es, pero a la vez mi cerebro está tratando de decirme tal vez no es real lo que viste. Cierro la puerta del garage. Este era un departamento que tenía puros ventanales. Cierro la puerta, perdón, de la terraza. Y lo que hizo mi cerebro, primitivo o reptiliano, lo que sea, fue hacerme correr e irme a encerrar en el baño de mi recámara. No corrí al primer piso con mi hijo, no corrí eso. Yo corrí a mi recámara, me metí al baño, cerré la puerta y me tiré al piso. En ese momento lo primero que hice fue llamar a los guardias, o sea, llamar abajo y nadie me contestó. Siguiente llamada fue a mis compadres y les dije, compadres, creo que Rubén acaba de tirarse desde el balcón. Creo, porque en ese momento creía. Pasó menos de un minuto cuando le hablé al papá de Rubén y al hermano de Rubén, a David y a su papá, y les dije, Rubén acaba de saltar. Se los dije con certeza sin que nadie me lo hubiera asegurado. Pero les quiero platicar, así fue la serie de acontecimientos. Después me quedo tirada en el piso en el baño con la puerta cerrada con llave. Tocan la puerta y, y oigo una voz que dice, ábreme. Y era la voz de Rubén, mi hijo, pero en realidad era la voz de mi exmarido, porque hablan igual. Y entonces le dije, dime que no es verdad. Y me dijo, ábreme si es verdad. Entonces entra él, nos tiramos los dos al piso y cierro la puerta. Primer momento. Segundo momento, 5 de octubre, 6:30 de la tarde. O sea, después de esa situación, no les quiero contar todo,
Eh, pero estuvimos en el garage esperando. Se llevaron el cuerpo de mi hijo hasta las 7 de la mañana y estaban las personas adecuadas con nosotros, que eso lo voy a platicar después. Segundo momento, ese mismo día a las 6:30 de la tarde me piden que vaya a la CEMEFO. Voy en la camioneta en la CEMEFO, va manejando un amigo mío y Lupita Gómez viene atrás de mí y me viene agarrando los hombros. Creo que también viene mi comadrita conmigo. Mi compadre y mi cuñado están en la CEMEFO. Llego yo a la CEMEFO, al escritorio de un tipo ahí, y hay una puerta a lo lejos que la están abriendo y cerrando y se ven camas de metal. Y yo, sabiendo que Rubén está ahí en algún lugar, ¿verdad? Me siento delante de un tipo que le están pasando un sándwich, está pidiendo un refresco y se está riendo y me está bromeando y me pide que narre los acontecimientos. Miren, jamás en mi vida pude yo haber pensado que yo hubiera sido capaz de estar en la CEMEFO sentada delante de un tipo que bromeaba y yo ahí sentada enfrente. Apenas podía respirar, no sé cómo contesté esa entrevista, pero la contesté. Salgo de la entrevista y está mi compadre parado y me dice, acabo de darle un beso a Rubén, le di la bendición y le acabo de dar un beso y se lo acaban de llevar porque tardaron mucho tiempo en soltarnos el cuerpo. ¿No? Ese fue el siguiente evento. 6 de octubre, no, no, perdón. Sí, 6 de octubre, al día siguiente a las 9:05 de la mañana, llego a la funeraria. Mis compadres iban a decidir si se abría o no se abría el féretro. Yo se los dejé a ellos. Llego yo, viene Lupita conmigo y veo a mi compadre y a mi comadre parados y me dice mi comadre, lo dejamos abierto, está hermoso, parece un angelito. Entro, tengo a mi comadre de un lado, a mi compadre del otro y veo a Rubén y se me doblan las piernas. Se ve hermosísimo, pero en ese momento se me doblan las piernas. Pasa el velorio, nos los llevamos a Tampico, tenemos el entierro, dormimos en el rancho, en esta hacienda donde están todos enterrados, luego dormimos en mi rancho, se va David de regreso a México, a Monterrey con su papá, se acaban las condolencias, se acaba todo, estoy en casa de mi amiga Lupita, es más o menos el 10 de octubre y de repente me meto a bañar y hay un espejo en el baño y me veo en el espejo y digo, me quiero morir en ese momento. Entonces, todos estos puntos yo los veo como noches oscuras. Ahora, quisiera platicarles cómo salí yo de esos momentos. El 5 de octubre a las 2:15 de la mañana, después de estar tirada en el baño con mi exmarido, los dos enloquecidos, tirados, no gritando, estábamos tirados, este, oigo la voz de Georgina, una amiga mía. Oigo esa voz, salgo y me suelto. Y Georgina me agarra. A partir de ahí, ella se encargó de mí. Ella me bajó, llego al primer piso, estaban mis dos compadres ahí. Llegan y me abrazan, luego veo a mi hijo David. Claro, ahora sí intenté ir a ver a Rubén, no me dejaron. Está, está mi hijo David, mi ex marido, mi comadre, mi compadre, Georgina, y luego llegó el compadre Jimmy y tengo un círculo de personas que nos están rodeando. Y es un dolor inexplicable, pero yo les voy a decir una cosa. ¿Cómo sobreviví ese momento? Dejándome llevar por las personas que estaban ahí, porque las personas que estaban ahí se iban a hacer cargo de mí y de David y de Rubén papá. Tenía yo la certeza completa que ellos iban a hacer cargo de todo. Y eso fue lo que a mí me sacó de ese momento. No tengo la menor duda que lo que me sacó de ese momento es la gente que estaba con nosotros, porque David, Rubén y yo estábamos deshechos en dolor y teníamos que dejarnos manejar, teníamos que dejarnos llevar. Y al sentirme arropada por ellos, en ese momento reaccioné y fue cuando le hablé a mi hermano, a mis amigas, para avisarles de la muerte de mi hijo. En la CEMEFO, ¿cómo le hice en la CEMEFO? Me paro del escritorio, estoy a punto de desmayarme, a punto de desmayarme, no puedo creer dónde estoy, veo allá la cama plateada y la imagen de mi compadre tapando, mi compadre y David, el tío David, tapando el hermano
marido, tapando la puerta para que yo no vea para atrás. Y llega mi compadre y me dice, le acabo de dar un beso a Rubén, se veía hermoso y le di la bendición. Y me fui a la casa. Y eso me dejé llevar por eso. Eso fue lo que me llevé, porque lo que acababa de pasar era tan perturbador que decidí no quedarme con lo que me acababa de pasar en la entrevista. Me quedé con la cara de mi compadre diciéndome que acababa de besar a mi hijo, que lo había persinado y que estaba hermoso. Y me quedé con eso. Y de ahí me dejé llevar. Me fui a la casa. Al día siguiente, en la funeraria. El llegar a la funeraria, Lupita venía agarrándome todo el camino. Al llegar y entré, claro, imagínate entrar a la funeraria, pero al ver a mis dos compadres parados y que mi comadre me sonrió y me dijo, parece un ángel, se ve hermoso. Este, Me dejé llevar, porque mira, yo les voy a decir una cosa, cualquiera hubiera pataleado para entrar a ese lugar. No me refiero a que yo soy más fuerte, no, cualquiera de nosotros al enfrentarnos a eso hubiéramos dicho, yo no quiero entrar ahí. Pero esas palabras de Adri diciéndome, se ve hermoso, me dejé llevar. Entro y al momento de ver a mi hijo se me doblan las piernas, pero yo tenía la certeza que las personas que estaban ahí me iban a sostener. Y el funeral, ¿saben qué me ayudó a ir viviendo cada minuto del funeral? Enfocarme en los pequeños detalles. Que tengo una amiga que siempre nos reímos de ella, porque es ascua y hace mil cosas, siempre nos reímos de ella. Y en el funeral no podía fallar. Y el hecho de que ella hiciera algo y nos hiciera reír, me agarró de ese momento. El que llegaba alguien y me traía un sándwich, me agarró de ese momento. O sea, cuando uno se deja llevar, las cosas se pueden. El haberme subido en la misa a hablar, me ayudó a sentir, ¿sabes qué, hijito? Aquí estoy contigo. David también se levantó a hablar. De hecho, David me animó a hablar. Se levantó David y luego me levanté yo y, hijo, aquí estoy, sucedió esto, pero estamos juntos en esto. Este, y honro tu vida y me paré a decir no sé cómo me salieron las palabras, no tenía nada preparado, pero me ayudó a conectarme con él, el pararme y hablar. Desde ese momento aceptar, desde ese momento aceptar que eso había sucedido y bueno, el 10 de octubre, ¿qué me ayudó a sobrevivir? Que en ese momento le dije a una amiga, le hablé por teléfono, le dije, llévame en este momento con un psiquiatra, en este momento. Y me llevó con un psiquiatra que me salvó la vida, ¿verdad? Porque me dijo, si me permitieras, yo te dormiría 16 horas, pero no me vas a permitir. Entonces vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y me tuve que tragar que el psiquiatra lo primero que me dijo fue, lo de tu hijo fue un berrinche. Me lo tuve que tragar porque necesitaba sobrevivir. Si yo me hubiera puesto a pelear con el psiquiatra, no hubiera llegado a ningún lugar. Entonces me aguanté eso porque sabía que ese psiquiatra era el mejor con medicamentos. Y bueno, este... Esas fueron las cosas que me ayudaron en ese momento, en el momento de shock. Pero ¿saben una cosa? Ese es el principio del camino. Después de todo esto se acaban las condolencias, todo viene un tiempo en el que me voy a vivir con mi hijo David a otro departamento cerquitita de los compadres y es una calma aparente, es un paraíso intermedio. Este, Adorné ese departamento como una manera para que David y yo fuera nuestro espacio seguro y estar ahí en ese paraíso, este, en esa calma, ¿no? David estaba todavía en la escuela y ahí, cuando ya estaba esa calma, me cae la culpa de una manera que no se pueden imaginar, ¿verdad? Me cae una piedra enorme de culpa y una psicosis de buscar en internet. ¿Qué es el suicidio? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa con los papás? ¿Y si los papás hacen qué? Y busqué, ahí fue donde encontré a Ana Elsa, el regreso a casa, el doctor Montoya, encontré muchas cosas, pero era una locura. ¿Y saben qué me salvó la vida en esos momentos? Escribirle a Rubén durante 14 días seguidos. Todos los días yo le pedía disculpas a Rubén. Perdóname y perdóname y perdóname por no, ese día no te salvé y perdóname porque no me di cuenta de esto y perdóname y perdóname y perdóname.
14 días como reloj me levantaba y yo no sé cuántas horas pasaban, pero yo estaba escribiendo en la computadora. Y el día 15 decidí, le dije a Rubén, ¿sabes qué, hijo? Ya no te voy a escribir en este tono. Y después, digo, no puedo tardarme tanto, pero a David lo invitan en la prepa del TEC a dar unas pláticas no a dar unas pláticas, a pasar a los salones. Y él enfrentó el platicar de esto del suicidio y llega David y se sienta conmigo en la sala y me dice, mamá, no tienes idea cuántos preguntaron y cuántos levantaron la mano. Y en ese momento decidimos crear la fundación. Eso fue un 8 de febrero del 2022. Y ahí empieza que se escuche fuerte mi grito. Ahora, no crean que el propósito de vida viene, porque mucha gente me dice, es que tú, el propósito de vida no te llega como una, yo tengo mucha fe en Dios, pero no te llega como una iluminación, así ya, ese es tu propósito de vida. Y yo sé que muchos de ustedes que sienten que no tienen un propósito de vida, es que nada me inspira. Y es que no es así. El propósito de vida se va construyendo. Empiezas a hacer algo que te va cobrando sentido y así van haciendo tu propósito de vida. Tu propósito de vida puede ser única y exclusivamente tener un jardín hermoso para crecer las plantas. No digo propósito de vida, pero tu propósito de ese momento. Yo quiero cuidar las plantas o yo quiero hacerme bueno para un maratón y empiezo a correr y empiezas a correr y ahí te va a salir algo, algo que a lo mejor a ti te motiva, pero no tiene que ser un propósito de vida, no tiene que ser crear una fundación. El camino que nosotros, porque nos digo nosotros, porque esto no es mío, empecé con David, inmediatamente se unió Adri y después Gabo y luego todos los demás, es un camino acompañado. No crean, nosotros al principio no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Si alguien entraba a las primeras salas y decía, yo tengo pensado suicidarme, todos nos poníamos súper tensos al principio, menos Adri, que es terapeuta, pero yo me ponía extremadamente tensa y yo quería detenerlos y quería decirles, no, ¿cómo crees que la vida, que no sé qué? Así empezamos al principio y se fue construyendo pedacito a pedacito, pero ¿saben una cosa? Y me lo dijo Day, este chico que vive en España, me dice, por favor, quiero que en la plática recalques la importancia de el grupo de ayuda, del grupo de acompañamiento. Puede ser cualquier tipo de grupo. No, o sea, nosotros tenemos nuestro grupo aquí, hay grupos del doctor Montoya, hay grupos, pero cuando tú estás en un grupo de acompañamiento, siempre, invariablemente se va a crear una especie de magia allá adentro que los mismos miembros del grupo son los que van a ayudar a que los demás sanen. Los expertos, sé que hay expertos, Adri es experta, hay otros doctores que son expertos, pero tanto Adri como yo, como Gabo, como todos ustedes sabemos y creemos que los expertos son los que han vivido la situación. Entonces, este propósito de vida y esto que hemos ido caminando con el tiempo, se ha ido construyendo con lo que hemos aprendido de los expertos, no con los estudios que hemos visto, lo que hemos visto en las salas, lo que hemos escuchado y cómo todo esto nos ha ido trayendo aprendizaje. Hay algo que no mencioné, que a mí me ayudó también a salir adelante. Tomé una terapia EMDR para reprocesamiento del trauma. Ya vivía yo en Quima con David cuando empecé a tomar esa terapia. La terapia del trauma no la puedes tomar inmediatamente, porque con la terapia del trauma te hacen volver a vivir lo que viviste, y tienes que estar repitiendo, claro, cambiando la narrativa, pero a mí me ayudó muchísimo eso, porque uno puede pensar que no fue perturbador y sí fue perturbador. Una madre no está preparada para ver a un hijo en su ataúd, ¿verdad? Y una madre no está preparada para asomarse y ver que su hijo murió, ¿no? Entonces, también debo recalcar la importancia de la terapia. A mí me ayudó mucho Marcela Tortoriello y al principio con terapia muy cuidadosa, porque mi terapia con Marcela empezó yo yendo al departamento en que vivía con Rubén, ahí empezó mis terapias, porque yo iba y me metía al departamento. Y mi ex marido me decía, no me gusta que vayas, pero a mí me gustaba ir ahí.
y guardar poquito a poquito las cosas, sin que nadie me presionara. Y bueno, hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta, un comentario, porque me gustaría que esto fuera interactivo. Tengo más cosas que decirles, pero quisiera ver si hay alguien que quiera decir algo, no sé. Oh, Mae, Sí, corazón, dime. oye, me, ay, no, me hace recordar todo lo que pasé por mi hermano y ver a mi mamá como ver a su hijo en un ataúd fue bastante doloroso, a pesar de ver el apoyo que tenía casi el mismo apoyo que el tuyo. Mi pregunta es, ¿qué pasó con tu ex marido? ¿Era tu marido en ese entonces o era ex? ¿Me preguntas a mí? Sí. Mi ex marido, pero a mí, digo, una persona que no está presente no me gusta hablar. O sea, si él estuviera aquí, con gusto él habla. No, Este, creo que sí. Ya no hay problema. Entonces, eh, no sé, mira, me gustaría preguntarte qué, eh, qué hubiera pasado si no hubieras tenido ese apoyo, que tuviste un apoyo inmediato y constante. te ¿Qué voy a, hubiera pasado? y te voy a decir una cosa, Andreita. A veces nosotros, cuando estamos en depresión sobre todo, digo porque a muchos les puede pasar, creemos que la gente está harta de nosotros. Que si vamos a buscarlos, porque cuando yo viví temas de la adicción de Rubén y eso, yo recurría a personas y a lo mejor yo podría pensar, ya están cansados. Eh, Nosotros subestimamos muchas veces, no le damos oportunidad a la persona que muestre lo que es capaz de hacer por ti porque a lo mejor la persona que menos te imaginas, esa persona te va a ayudar. Aquí, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor no hubiera tenido el apoyo si yo no lo pido. Si yo hubiera dicho, mi hijo murió por suicidio, me quiero encerrar, que es válido también. Si una mamá se encerró y no quiso ver a nadie, es perfectamente válido. Pero en mi caso, a mí me ayudó hablar, hablarles y pedirles ayuda y decir lo que sucedió desde el primer momento. También es entendible si alguien no quiere decirlo. Nosotros no podemos juzgar a alguien que no quiera decirlo. Lo que sí te puedo decir es que es muy importante darle la oportunidad de pedir ayuda a las personas y de dejar que actúen, porque podemos pensar, híjole, le va a caer mal que yo le hable, híjole, le voy a hablar y no me va a ayudar. Y, y realmente es confiar y darle oportunidad a las personas de que te ayuden. Gracias, Andreita. Almita, Sí, sí. Yo nada más quería hacer el comentario que cuando pasó lo de mi hijo, muy reciente, pienso yo antes del año, fui con una psicóloga especialista en suicidios. No me sirvió para nada porque no era todavía tiempo de escuchar cosas. Entonces, una vez estando en el cementerio, una señora me dijo, te van a invitar a muchas cosas, a muchas pláticas, me dice, pero dice, no vayas por compromiso, tú vas a pedir la ayuda cuando tú lo sientas. Y, y sí, así es. sí, hermosa Almita. Fíjate que a mí me acaba de buscar una persona en Cancún para decirme, por favor, ayúdame, porque mi prima se le murió su hijo hace 2 años y sigue llorando. Y ella dice que está bien y sigue llorando. ¿Y cómo la ayudo? Y yo, dejándole llorar, porque es perfectamente normal que una mamá llore después de 2 años de haber perdido a su hijo. Nosotros no podemos, miren, perdón que yo soy dispersa, pero me acuerdo de ideas. A mí había gente que me decía, no lo vas a dejar descansar.
Si sigues llorando, no lo vas a dejar descansar. Imagínense una mamá que está sufriendo la pérdida de un hijo, que hay mucha gente que le dice, mientras tú estés llorando, tu hijo no va a poder descansar. Claro que no, no tiene nada que ver eso. Es perfectamente normal que una madre llore por la muerte de su hijo y no hay un tiempo reglamentario. ¿Cuándo debo de preocuparme? Si esa persona no está viviendo una vida funcional, si yo veo que se dejó de bañar, si yo veo que no está comiendo, si yo veo que se está dejando morir, no está tomando medicamentos que tiene que tomar, ahí ya me preocupo, pero en este caso ella era perfectamente funcional. Simplemente estaba triste, 2 años. Es, hay que entender que el proceso, no hay reglas para el proceso del duelo, ¿sí? Quisiera regresar un poquito al punto en el que les dije que viene la calma aparente y me cae la culpa. ¿Qué me ayudó ahí a salir, no a sobresalir? ¿Qué me ayudó a salir? El utilizar la culpa, buscarle la utilidad a la culpa, porque la culpa no te la quitas, no es como que una fórmula mágica, oye, no te sientas culpable y no te vas a sentir culpable. Mi hijo en octubre cumple 4 años y yo todavía de repente tengo momentos que me pega la culpa súper fuerte. O sea, no es una regla que se te va a quitar la culpa y no es lineal el tema de la culpa, porque pueden pasar 10 años y se te va a aparecer una situación que te va a regresar y va a haber algo. Entonces, ¿cómo puedes utilizar la culpa de manera útil para que tú puedas estar bien? Es decir, a mí me ayudó esto. Todo eso que no le pude decir a Rubén, porque se me ocurrían miles de cosas que le pude haber dicho en sus últimos momentos, todo lo que a mí me hubiera gustado decirle a Rubén a lo largo de su depresión o con la adicción, todo lo que fui aprendiendo, pues se lo voy a decir a alguien más. No se lo pude decir a Rubén, bueno, se lo voy a decir a otro joven, que cómo me hubiera gustado que Rubén pudiera estar en salas como estas. Eso me ayudó. Y también a los papás lo que yo no vi, decirte lo que yo no vi. O sea, tú te expones, sí, pero estás ayudando a alguien. Y ahí es donde yo pienso que empieza a formarse este tema del propósito. Miren, cuando nos sucede una tragedia o un evento que tú no esperas, te terminó tu novia, te terminó tu novio, no entraste a la universidad, se acabó el dinero y no te pueden pagar más tus papás la universidad, perdiste a un ser querido, murió tu hijo por suicidio, como en mi caso. Es un cambio que llega a ti, no es algo que tú pediste ni algo que tú moviste algo para que te pasara eso. Tu hijo muere por suicidio. ¿Qué piensas? Es injusto, ¿por qué me está pasando a mí? Es un cambio, esto viene a mí. El propósito o el sentido es al revés, es de adentro hacia afuera. Esto vino hacia mí y no lo acepto, ¿verdad? Me duele mucho todo esto que me está pasando, pero ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué me puede enseñar esta herida, esta tragedia, este cambio de vida? Hay cambios de vida tremendos. Hay gente que se tiene que ir a vivir a otro lugar o se convierten en refugiados de la noche a la mañana, de haber estado viviendo bien, de repente al siguiente día no tienen que comer. Bueno, ¿qué puedo hacer con eso? Y ahí viene lo que se denomina transformación o sentido, porque entonces yo voy hacia la transformación, es el sentido dándole un camino diferente. Es válido, como les digo, si todo el tiempo que necesitas quedarte en tu herida, pero si tú empiezas a transformarla de decir, ¿esto qué me puede enseñar o qué puedo hacer con esto? Miren, cuando muere un hijo, o cuando muere tu padre, tu madre o lo que sea, sientes que ya no le puedes dar ese amor, ese amor que tienes y es dolorosísimo, sobre todo para una madre, ¿verdad? Todo ese amor que tengo, ¿qué hago con él? Bueno, uno va aprendiendo a que sí puedes dar ese amor, que no se tiene que quedar aquí adentro. Y una de las maneras que sientes que le estás dando amor a tu hijo es, por ejemplo, en mi caso es cuando hablo con otro joven que me habla por teléfono y le digo palabras que me hubiera gustado decirle a Rubén, eso a mí me ayuda muchísimo, porque siento que hay un sentido, hay un aprendizaje en lo que yo viví. Como les digo, me pude haber quedado en la herida y es válido. Y yo no soy nadie especial. Yo soy una persona normal como cualquier otra que se me presentó
la oportunidad y gracias a que mi hijo estuvo en ese momento conmigo, David, y entre los dos, o sea, se dio natural en ese momento, decidimos darle un sentido a esto que había pasado. Yo le pregunté a David en ese momento, ¿estás dispuesto a que lo hablemos abiertamente y exponer todo esto? Estoy dispuesto. Y era lo único que necesitaba yo escuchar. Entonces, fue un trato de los dos. Vamos a abrir esto independientemente de las consecuencias, porque sabíamos que iba a haber un bien posterior, aunque fuera doloroso. Ahora, durante todo este camino, varias veces me he cuestionado si estoy haciendo lo correcto. Se los tengo que decir. No es como que camino entre rosas, ya esto siento vida con propósito y siento que estoy honrando la vida de mi hijo. No, hay momentos en que digo, a lo mejor no estoy haciendo lo correcto. Y muchas amigas, gente que me quiere o lo que sea, me dice, es que estás en contacto con el dolor. Cada tercer día estás en contacto con el dolor. No deberías de estar haciendo eso. Y pasa y pasa, pero cada vez sucede algo, una llamada, un mensaje. Miren, para mí es imposible contestar todas las llamadas, es la verdad, pero contesto ciertas llamadas. No puedo contestar todas porque sería imposible, pero de repente entra una llamada y siento, la tengo que contestar, porque digo, también tengo que comer, también tengo que dormir y así. Contesto la llamada y hay un mensaje ahí. En esa persona que me habla, hay un mensaje que me hace quedarme y continuar en lo que estoy. No sé si alguien tenga un comentario o alguien que quiera hacer una pregunta. Maite, aquí te pregunta Alicia, ¿por qué sientes culpa? Y Pedro te dice, ¿cómo trabajó la culpa? Ok. Bueno, miren, cuando se muere un hijo, invariablemente vamos a sentir culpa. Así haya sido por enfermedad, si fue por enfermedad, ¿por qué no lo llevé con este doctor? A lo mejor si lo hubiera llevado a Estados Unidos o si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Los papás tenemos la idea, y se los digo porque yo la tuve mucho tiempo. Mi hijo David me ha enseñado tantas cosas, pero en ese tiempo que yo vivía a lo mejor con un velo en la cara, yo pensaba que los papás teníamos la respuesta. Muchas veces lo pensamos, yo voy a hacer lo correcto para mi hijo y yo lo voy a meter en esta clínica y o sea, los papás creemos y sabemos tampoco los papás tenemos que ser humildes para escuchar opiniones de profesionales, ¿verdad? Entonces, si se muere tu hijo por cualquier razón, vas a sentir culpa. Si tu hijo muere en un accidente de tránsito, vas a sentir culpa. ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor no debí darle el carro tan pronto, a lo mejor no le debí dar permiso, me debí de haber fijado, yo le permito que tome y a lo mejor andaba tomado y siempre va a haber algo porque los papás sentimos responsabilidad. Este, yo me preocuparía o alguien preocuparse si tú pierdes a tu hijo y no sientes nada de culpa, porque estás viviendo a lo mejor en un limbo, porque realmente es normal y natural sentirnos responsables de la vida de nuestros hijos. Y le pasa algo a tu hijo, te vas a sentir culpable. ¿Cómo lo manejé la culpa? A veces me destruyó la culpa. O sea, miren, yo tuve una conversación con David que me ayudó muchísimo, es que tengo apuntados también mis momentos de luz. En julio del 2023 estaba con David de vacaciones. Después de haber estado muchos días de vacaciones con David, increíble, y ya sabía que el día siguiente nos regresábamos a México. Y cuando ya nos regresábamos, ya veníamos de las vacaciones y me pegó la culpa. Estábamos en un parque y yo le pregunté a David, mijito, David, ¿Rubén alguna vez te dijo que él sentía que yo era culpable de algo o así? Y me acuerdo que David me dijo algo muy sabio que después sí lo he comprobado en muchos espacios o cosas que me han dicho muchos jóvenes. Mira, mami, no era tanto lo que le pasaba a Rubén, sino cómo percibía Rubén lo que le pasaba. Y eso ocurre con las personas altamente sensibles. Realmente es extremadamente doloroso para ellos cosas que a lo mejor para nosotros no serían dolorosas. Entonces, Rubén, la manera como Rubén percibía lo que le pasaba, no tanto lo que le sucedía. No quiere decir que a Rubén no le hayan sucedido cosas duras, como lo que le sucedió a los 7 años, pero ya estando más grande, de repente le ocurría algo y a David tal vez se cuestionaba, ¿por qué te afecta tanto? Era porque Rubén percibía de una manera diferente a la que nosotros percibimos. Y muchos, me imagino de los que están presentes aquí, les sucede. Percibes las cosas de manera
diferente. Miren, un chico que entró a la sala que nos trajo mucho aprendizaje, él tuvo un intento de suicidio. Después de un intento de suicidio y de poder salir con vida del hospital, decide regresar valientemente a la universidad. Valientemente porque se requiere mucha valentía y lo admiro que regresara a la universidad. Regresa a la universidad y los amigos lo reciben normal, como un día cualquiera y bromas y así y todo. Y él nos dice, yo sentí que mis amigos no me querían tanto. Y le preguntamos por qué. Pues porque me recibieron como siempre. Y por otro lado, otra chica que una vez nos platicó, ella se sintió muy mal porque la recibieron diferente. Ella llegó a la universidad y todo el mundo, las maestras, había mucho protocolo de que hay que tener cuidado y en las horas libres no la dejaban sola y las amigas con miedo y las mamás de las amigas con miedo. Y él no se había dado cuenta que eso que estaban haciendo sus amigos con él era un acto de amor. Y después se dio cuenta, después él se dio cuenta, realmente es un acto de amor que mis amigos me reciban como siempre, porque para ellos yo sigo siendo el mismo, no importa que haya intentado suicidarme. Y él entendió después que realmente era un acto de amor, pero a veces no estamos en estado de hiperalerta cuando vivimos un trauma, cuando estamos acostumbrados a haber vivido en estado de alerta todo el tiempo, en estado de supervivencia todo el tiempo. Es bien difícil que percibamos las cosas buenas en lo que está sucediendo. Si llega tu mamá y te dice, no estás comiendo nada, a ti te puede caer muy mal que tu mamá te esté insistiendo con la comida o que te esté insistiendo que te laves los dientes. Y uno no puede ver que es un acto de amor. ¿Por qué es un acto de amor? Porque las mamás invariablemente siempre vamos a querer que nuestros hijos coman y que nuestros hijos se pongan un suéter cuando hace frío. No importa la edad que tengas, pregúntale a David. Siempre. Entonces, hay que entender que muchas veces no es lo que nosotros percibimos que nos está sucediendo, no necesariamente es así. Y cuando tenemos depresión o ansiedad, vamos a percibir a veces de manera negativa lo que está sucediendo. Entonces, me desvío un poco de la pregunta, pero la culpa, tú lidias con la culpa cuando se presenta. ¿Y qué te ayuda a entender? A mí me ayudó mi terapeuta Marcela. A mí me dijo un día Marcela, al principio de la terapia, si yo te diera una varita mágica ahorita y te regreso a un momento cual quisieras, y ya escogí un momento, ¿y qué harías? No, pues yo le diría esto a Rubén y me dice, no lo podrías hacer, porque si yo te regreso con una varita mágica, vas a ser la misma Maite que eras en ese momento, no la Maite de ahorita. Y eso me ayudó a mí mucho a ver la culpa con perspectiva. O sea, la Maite de hoy no es la misma Maite que estaba en ese momento y yo he aprendido muchas cosas, pero en ese momento no las sabía. Y eso te ayuda a lidiar con la culpa. Pero es casi imposible que no se te aparezcan momentos de culpa, pero hay que convertir la culpa en una culpa útil y no en una culpa irracional, porque una culpa irracional nos puede meter en un remolino que nos lleva a la destrucción. Si tú eres madre de alguien adicto y estás culpándote constantemente, no vas a ser capaz de ayudar a tu hijo. ¿Alguna otra pregunta? Ah, Gloria. Hola Maite, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues yo, cuando encontré a mi hija, vi que ya no tenía signos vitales, sentí así como un vacío enorme, un vacío horrible aquí en el estómago y dije, ya no hay nada que hacer, todo terminó. Y empieza todo ese circo y todo eso de la fiscalía y de que se llevan su cuerpo y bueno, y, y en el velorio, no sé, yo hago duelos retardados, ¿sí? Porque en ese momento en lo que pensaba tenía la adrenalina a todo lo que daba y todas las hormonas del estrés y mi cerebro estaba como reguilete dando vueltas y pensando, necesito documentos, necesito dinero, necesito un sacerdote, necesito esto. Y como que eso no me dejaba sentir
En esos momentos el dolor estaba más ocupada en resolver todo eso que alguien me dijo. Me sorprende mucho tu ecuanimidad. Dije, ¿cuál ecuanimidad? Estoy en choque, ¿sí? Y mi cerebro ahorita se está ocupando, es un mecanismo de defensa, se está ocupando de estas cosas legales y de todo esto para poder estar ahí presente, ¿sí? Y también decía, ya quiero que termine todo esto, para que me dejen sentir mi dolor, estar a solas y sentir mi dolor y llorar, como dices tú, y tirarme en el piso. Y pues bueno, ayudaron mucho el novenario, que fueron misas, y que la gente, como dices tú, el que la familia, y todos tus amigos estén ahí abrazándote y ver que necesitas eso te da mucha fuerza, te da mucho soporte para seguir ahí. Yo regresé al panteón a los 8 días, fui sola porque quería estar con ella, platicar con ella. A mucha gente no le gusta ir al panteón porque dicen que vuelven a sentir el dolor y que no lo van a soportar, pero a mí me da mucha paz cada vez que voy al panteón y platico con ella. Y pues también mi creencia, ¿no? Creer en una vida después de esta vida y que mi hija está con Dios, que ya no sufre, que ya no tiene pena y que comprende, porque también me culpé mucho y mucho enojo con todo el mundo, con los médicos, con los hospitales, con la iglesia, con la sociedad en general. Pero como dices tú, esa culpa, ese enojo, ese dolor, hay que sublimarlo, hay que transformarlo en algo útil para nosotros, para honrar a nuestros hijos y que ayude a otros chicos que están en en esa situación. Y pues agradezco a Dios que te escuché a través del Rosa, no me acuerdo cómo se llama, a través del Rosa, y dije, "Ay, yo quiero conocerla, quiero saber de otras personas, de otras madres que han pasado por lo mismo. Y Dios me abrió caminos porque te conocí en Metepec, en el Museo del Barro, que fuiste a dar una plática, ya te contacté y pues de ahí he estado siguiéndote y sí, los grupos de ayuda mutua son grandiosos porque compartes conocimiento y tips y sentimientos y emociones con otras personas y eso te sostiene mucho. Muchas gracias, Maite. Gracias, Que que Dios te bendiga. Gracias. eres parte de nosotros. Y haberte conocido ahí, que me abrazaste, y a partir de ahí ya no nos separamos, porque tú has seguido con nosotros y te lo agradezco enormemente, Gloria. Te quiero mucho. Gracias. Gabito Guía. Ah, levantó la mano para decirme que eran las 7:45. Ok, Gabito, gracias. Es la batiseñal, dice. Ay, Almita. Sí, yo quiero platicarles que mi hijo no vivía conmigo, él vivía en otra parte. A mí me vinieron a avisar todos los demás hijos lo que había pasado. Y cuando yo fui a la funeraria, cuando llegué y lo miré allí, o sea, fue cuando dije yo, es verdad, sí es cierto, sí pasó eso. Te abrazo, corazón. Te quiero mucho, ya sabes, Almita. Te abrazo con el alma, amor. Quisiera platicar una cosa más que se me pasó platicarles. Miren, uno llega a tener ¿cómo les podré decir? Empieza a avanzar todo esto de la fundación, se viene lo de Más allá del Rosa, todo el boom de Más allá del Rosa, conferencias aquí, conferencias allá, y uno no puede evitar de repente sentir, ay, me están invitando de todos lugares para dar una plática y empiezas a sentir así como que raro, ¿no? Como que ahora yo doy pláticas sobre esto y después de que viví esto, y puede ser que hasta te saques de onda o te desubiques, ¿verdad? Puede suceder. El 26 de junio del 2024 estaba yo en casa de mis compadres y tuve la idea de ir a casa de la abuelita de mis hijos a traer una caja, perdón, una caja donde estaban todos los escritos de Rubén. Yo arranqué todas las hojas de los cuadernos y las puse en folders y las tenía todas en una caja.
Rebeca, mi ahijada, la hija de mis compadres y yo teníamos la idea de hacer un homenaje a Rubén de sus escritos, como poniéndole Rebeca pintando y yo poniendo, y saco un cuaderno. Y el primer cuaderno que saco y lo abro era un diario de cuando Rubén estaba en la clínica en la que yo lo metí en contra de su voluntad. Y estuvo 3 meses sin vernos. Y era un diario que Rubén escribía de haber estado ahí. No les puedo describir el dolor que sentí de no poder. Yo quería en ese momento, irracionalmente, mm, ir a ese momento y poder estar con Rubén y poder hablar con él. Imposible. Por un momento me volví loca y gracias a Dios mis compadres estaban en el cuarto de al lado porque estábamos cantando juntos. Y yo me vine al cuarto porque yo ya había medio leído y me vine a leer bien, porque mis compadres estaban ahí y de repente les hablé y vinieron. Yo en ese momento quería salir corriendo a la calle. No sé cómo explicarles, pero si mis compadres no me detienen, no es de que me quisiera, perdón por la palabra que se va a oír, matar, no, pero me quería morir. Yo me quería morir, porque sentí que se me vino el mundo encima y por primera vez, después de 3 años o 2 años y medio, sentí que perdí el control de mí completamente. Entonces me dejé llevar por mis compadres y le hablé a David. Y David me escuchó y David me dijo, mamá, vamos a volver a ver a Rubén. Y me lo dijo con toda certeza. Vamos a volver a ver a Rubén, pero ahorita todavía tenemos tiempo para estar aquí. O sea, me ayudó muchísimo lo que me dijo David y que mis compadres estuvieran ahí conmigo. Entonces tomé la decisión, pidiéndole consejo a David y a mis compadres, me salí un mes de la fundación, un mes completo. Y saben una cosa, uno de los aprendizajes más grandes que tuve es que el mundo gira aunque yo no esté ahí. No me refiero a mí, me refiero a todos. Nosotros a veces pensamos, es que si dejo de ir al trabajo por tomarme un momento, ¿verdad? De un tema emocional, si dejo de hacer esto, si el mundo va a dejar de girar. No, el mundo sigue girando. Este, Tu hijo muere y el día siguiente el mundo sigue girando y la gente sigue con su vida. Y en ese momento yo me di cuenta que la fundación funcionaba aunque yo no estuviera. Un mes completo el equipo se dedicó a llevar la fundación y sin estar yo. Y me permitió ese mes sentir, porque yo les voy a decir una cosa, yo no paré desde el día que decidí hacer esto. No paré porque tenía miedo de parar. Y ese día paré, por lo que leí, paré. Todo ese mes estuve en Cancún sola con el perro, claro, hablando con David, hablando con mis compadres, con todos, pero estuve nada más sintiendo. Un mes completo para sentir. Sentir y llorar, y ahí fue donde conocí a los franciscanos y a mí me ayudó mucho. A partir de ahí aprendí la importancia de poder estar haciendo una sola cosa sin sentir culpa. Yo acabo de tener un aprendizaje hermoso ahora que estuve con mi comadrita en Monterrey. Su papi estaba desahuciado, tuvo una caída y él pidió que no quería hospital, no quería entubamiento, nada. Estuvimos 15 días hasta que mi tío murió y fue un aprendizaje tan hermoso de ver el amor que la familia le puede entregar a alguien y el cumplir su voluntad, que yo mientras estaba ahí dije, voy a hacer una cosa y nada más una cosa, estar aquí con mi comadre. Y fue un aprendizaje muy grande, porque nos pasamos la vida preocupados, porque si estamos haciendo una cosa, estamos preocupados por la otra cosa y no estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Y a mí, gracias a ese freno del 26 de junio y a ese freno que acabo de tener en Monterrey, darnos cuenta que podemos estar haciendo una sola cosa y ser y estar haciendo el bien con una sola cosa. No necesariamente tienes que estar haciendo el bien para alguien más, puedes estar haciendo un trabajo tuyo, pero una sola cosa y no tienes por qué sentirte culpable. No tienes que hacer 1000 cosas a la vez. Otra de las cosas que acabo de descubrir y decirlo, que lo acabo de decir y creérmelo, que las mujeres no somos multitasking. Lo dije en una conferencia a principios de año. Yo me creía multitasking. Claro que no. No podemos ser. Sí podemos hacer muchas cosas a la vez, pero no podemos poner el 100%. Cuando yo tenía mis hijos pequeños, yo trabajaba. No podía poner el 100% ni en el trabajo ni en mi casa con mis hijos. Y eso no estoy criticando a las mamás que trabajan. Es entender que no somos multitasking. Entonces,
encontrar un equilibrio. Voy a mi trabajo y cuando llego a mi casa, estoy en mi casa. Cuando estoy en mi trabajo, estoy en mi trabajo y cuando llego a mi casa, estoy en mi casa y no me siento culpable de no estar haciendo nada de trabajo mientras estoy en mi casa. ¿Cuántas veces no me llevé trabajo a mi casa y seguía con el trabajo en la casa? Y así nos pasamos la vida. No sé si alguien más. Andreita. Sí, yo te quería hacer una pregunta más espiritual. Eh, ¿Tú has soñado con él? An- ¿Te le has hecho preguntas que nunca te dijo en la vida real y en el plano terrenal? ¿Tú has visto cosas en que vio que te cuidó, vio que te estuvo, que te actuó como tu ángel guardián? Porque me imagino que eso es lo que él debe ser ahora. Mira, te quisiera platicar que pasaron 3 meses hasta que yo pudiera soñar con Rubén y ese día olvidé las medicinas en casa. Yo vivía a 3 cuadras de mis compadres. En ese momento estaba tomando sertralina y clonazepam. Olvidé las medicinas y decidí no tomármelas. Ya no quise ir a mi casa, me dormí y yo siempre me levanto primero con mis compadres. Entonces yo me levanto y subo y tiene unos ventanales hermosos viendo la Huasteca. Bueno, esa noche soñé con Rubén. Es la primera vez que soñaba después de que murió. Esto era en enero del 2022. Y en el sueño, Rubén estaba con una sudadera y se veía contento. O sea, Rubén se veía contento, se veía feliz y estaba sentado y le dije, mijito, quiero preguntarte si te afectó que yo me viniera a vivir contigo, porque yo estaba en Tampico y él estaba en Monterrey y yo pensaba que le estaba dando su independencia porque él tenía novia y yo estaba trabajando allá y venía cada 15 días. Y me dijo, claro que no, mami, es más. Así me dijo, es más. Y se sentó y me senté y me desperté de la emoción. Porque hasta escribí un poema de eso, de que siempre que sueño con Rubén me despierto de la emoción. Y rara vez me puedo quedar en el sueño. Entonces subí al segundo piso, allá donde está la cocina de mis compadres, y estaba viendo la Huasteca y ellos tienen una escalera que baja al baño de la alberca y de repente empezó a subir una plumita blanca, una plumita blanca por el vidrio. Y bueno, a partir de ahí a mí me aparecen plumas blancas. Dirán que estoy loca, pero tengo colección de plumitas blancas. Em, y yo he tenido sueños muy reveladores de Rubén, sueños muy lindos. Y este, David también, cuando tiene un sueño, me platica. Una vez soñé que Rubén estaba rodeado de ballenas. David y yo andábamos en un crucero y como las lanchas esas que son de cristal, pero este era un crucero gigante y estaba el vidrio y unas ballenas y Rubén estaba bailando con las ballenas, bañándose con las ballenas súper feliz. David lo soñó en el espacio, o sea, David soñó que David volaba y que había una persona tomándole el pulso y que le decía siempre te voy a estar cuidando. Y ya, no les voy a contar tantos sueños, pero el último sueño que acabo de tener y que le hablé a David para contarle es que había una escalera grandísima, como de una universidad de esas de Europa, así una escalera enorme, y atrás una montaña y había muchos estudiantes. Y yo empecé a voltear la vista y en eso veo a Rubén súper arreglado, así como los demás estudiantes, y le hacía así, como cuando metía un gol el Arsenal, así. Y le hablé a David para contarle y precisamente David necesitaba eso en ese momento. Y nos pasan muchas cosas así, que David de repente tiene un sueño y me habla y me platica y es como que lo que yo necesitaba escuchar. Gracias, Maite. Fue hermoso. Bueno, ahorita quisiera que pasáramos si hay alguien que tiene preguntas, pero hay 2 cosas que les quiero compartir, perdón. Quiero compartirles, bueno, Este, quiero compartirles esto. Nosotros hemos tenido muchos aprendizajes dentro de que se escuche fuerte mi grito. No quiero ser simplista. Simplemente en estos aprendizajes se centra como que lo general, o sea, lo general del aprendizaje, porque hay muchos aprendizajes específicos que hemos tenido. Al principio nosotros siempre decíamos, hablar salva. Era lo único que decíamos, pero después con el tiempo cambiamos la frase hablar salva, pero en la manera de escuchar está la clave, porque miren, Rubén habló conmigo ese día.
pero a lo mejor yo no lo supe escuchar de la manera correcta y no es para estarme culpando aquí delante de ustedes, es una realidad. Yo lo que le contestaba a Rubén, o sea, Rubén me estaba diciendo y yo le decía, mijito, pero yo te he enseñado a esto, al otro. Eso no era lo que Rubén necesitaba. La manera de escuchar está la clave. ¿Qué manera hemos aprendido a escuchar en que se escuche fuerte mi grito? Entra alguien, puede entrar cualquier persona, entra un joven y dice, yo ya tengo decidido que voy a morir y ya tengo la fecha y ya tengo el método. No nos dice el método, obviamente, pero ya tengo la fecha y todo, y nosotros lo escuchamos. Ya nadie se pone, oye, ¿cómo crees? Pero, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que vas a hacer eso? No sé qué. No, nosotros nos quedamos callados porque ese silencio de escucha, esa escucha silenciosa es el mayor respeto que le podemos dar a alguien. Nos quedamos callados y la persona que está hablando se le empieza a bajar su nivel de perturbación porque no estamos oponiendo resistencia a lo que está diciendo y él necesita desahogarse, él o ella. Y cuando nosotros estamos, pero ¿cómo crees? Si tú tienes una linda vida y tienes papás y tienes esto, no, nosotros debemos de escuchar con respeto y no saben la magia que se logra con esto. Nos quedamos callados, terminamos de escuchar, el nivel de perturbación baja y después empieza a ocurrir magia. Empieza a ocurrir magia porque otras personas de la sala empiezan a comentar y se empiezan a conectar con la historia del que acaba de hablar. Y él se da cuenta que no está solo en esto. Y los que están en la sala que pensaban que se sentían bichos raros por lo que estaban sintiendo, al escuchar que hay alguien que está viviendo eso, empiezan a encontrar una forma hay alguien que está pasando lo mismo que yo. Por ejemplo, hay una chica que se conecta de repente y dice, no puedo dejar de cortarme. Y alguien en la sala dice, ¿sabes qué? A mí me funcionó esto. Entonces, tu historia, el aprendizaje número 4 que puse ahí, tu historia puede servir de inspiración para que otro encuentre la salida. ¿Sí? Otra cosa extremadamente importante. Es más importante la voluntad de comprender al otro que comprenderlo en sí. Y esto aplica para nosotros, padres de familia. A tu hijo y a tu hija se les va a hacer mucho más importante que tú tengas la voluntad de entenderlo que entenderlo en sí, porque a lo mejor no lo vas a entender. La mayoría de las veces no lo vamos a comprender. Es muy difícil para nosotros, si tú no sientes ideación suicida, es muy difícil entender que tu hija o tu hijo quiera morir por lo que tú calificas que es algo muy simple. Terminó con su novia, este, reprobó un examen o algo. Es muy difícil comprender, pero si tu hijo capta que tienes la voluntad de comprender, es maravilloso eso. Es mucho más importante. Incluso le puedes decir, ¿sabes qué? No te comprendo porque no lo estoy sintiendo, pero aquí estoy. Aquí estoy para ti y eso vale mucho más a que tú tengas el conocimiento para ayudarlo, porque muchas veces como papá o como mamá, híjole, no sé cómo ayudarlo y quieres tener el conocimiento. No necesitas tener el conocimiento. Para eso están los especialistas, pero tener la voluntad de comprenderlo. Y bueno, aquí me gustaría invitar al equipo de que se escuche fuerte mi grito para que entre todos puedan participar diciendo, si quieren decir, esta parte del aprendizaje que hemos tenido, ¿no? Si hay alguien que quiera, adelante. Algo muy importante que lo aprendí de David y que él dice que lo aprendió de Rubén, es que no se pueden comparar los dolores o el sufrimiento, no lo puedes comparar. Puede haber una persona que perdió a su papá y puede haber una persona que perdió a su pareja. La persona que perdió a su pareja puede estar viviendo un momento devastador y no le puedes decir, ¿cómo es posible que estés sintiéndote así cuando esta otra persona perdió a su ser querido y está bien? No se pueden comparar los sufrimientos. Para una persona puede ser extremadamente devastador terminar con una relación de pareja. Y nos gusta mucho tocar este tema en las salas porque es difícil comprender para los papás, para los amigos, que un amigo tuyo o que un hijo tuyo tome la decisión de ya no querer vivir porque terminó con su pareja. Hay mucho detrás de eso, no es tan simple. Yo les quiero decir que todo este camino que he vivido después de la muerte de mi hijo, nunca he estado en depresión tirada en la cama.
Gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo tomé la decisión de levantarme porque si me quedaba en la cama no me levantaba. Bueno, acabo de tener un virus en junio y tuve que estar acostada una semana, 3 días y fue espantoso, ¿verdad? Bueno, cuando yo era adolescente o cuando yo tenía 16, 18 años que tuve pareja y terminaba con la pareja, sí llegué a estar súper deprimida. ¿Cómo es posible que yo haya estado súper deprimida y cuando muere mi hijo ando caminando? Bueno. No podemos comparar sufrimientos. No significa que no me esté doliendo. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Tenemos que respetar siempre lo que la otra persona está sintiendo. Puede ser el cambiarse de ciudad, algo que devaste a tu hijo, que tú lo muevas de ciudad, donde si él batalla, tiene ansiedad social y tiene un grupo de amigos y te cambias de ciudad, puede ser un duelo muy grande para tu hijo cambiarse de ciudad. No podemos juzgar los sentimientos del otro, tenemos que respetar cualquier tipo de dolor que esté sintiendo. ¿Sí? No sé si alguien más quiera decir algo. Yo, Maite, Adelante. y yo quiero compartir lo que me ha ayudado en la asociación y qué es lo que he visto en este caminar del duelo. Y es que ha significado mi vida la muerte por suicidio de mi hijo. Y quise buscar un mensaje apropiado para este momento y quiero compartírselos. Que aprendamos a identificar que en nuestra existencia tenemos varios y diferentes dolores, como lo acabas de decir, Maite, que no atendemos desde nuestra infancia. Y así como acompañar los duelos de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que por muy pequeños que sean, tienen esa importancia. Para un niño el perder un juguete es algo muy importante. Mi hijo, el mediano, cuando perdía un juguete teníamos que regresar por él a la casa de su abuela donde lo cuidaba. Hablabas de las personas altamente sensibles y hay personas en nuestro entorno que así son, que pueden perder algo tan sencillo, pero que es muy trascendental para ellos. Y compartirles, porque bueno, que escuche fuerte mi grito, tenemos alianza con la Escuela Internacional de Tanatología Jalisco, que nos ayuda a acompañar a cualquier ser humano en duelo. Gracias, Maite. Gracias a ti, querido Juanito. Juan forma parte del equipo. Él, él nos apoya con la parte de duelo, con los grupos de duelo. Si tú quieres acompañamiento en duelo, nosotros tenemos asociaciones hermanas que incluso el acompañamiento es gratuito. Y no nada más acompañamiento para adultos, hay acompañamiento para niños, duelo infantil, duelo del adolescente. Entonces, Juan está a cargo de esa parte. A ver, ahorita voy a pasar a los del equipo. Linda, Blanquita y Diana, ahorita hacemos las preguntas. Andrea y luego Magdita. Andrea es parte del equipo, ella está en Montería, Colombia. Adelante, Andreita. Bueno, quiero leer un poquito lo que he aprendido durante estos 3 años que estaba aquí en el equipo. Estos 3 años he aprendido que incluso en los momentos más oscuros de la vida, siempre existe alguien dispuesto a escucharte, a acompañarte y apoyarte. No estás solo, aunque estén en la distancia, siempre están para ti. Cada día agradezco a la vida por haber puesto en mi camino a la fundación que se escuche fuerte mi grito y a Maite, un ser humano maravilloso que me inspira cada día a seguir adelante. Amo, profunda, amo profundamente ser parte de este equipo y de cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Andreita hermosa. Andreita me apoya a mí mucho en toda la parte de tratar con las empresas o
las universidades que piden alguna conferencia o algo, Andreita es muy buena para todo eso y también es muy buena para redactar. Magdita, Gracias. Yo lo que he aprendido aquí en la fundación, bueno, yo estoy aquí por mi hijo y gracias a la fundación he aprendido a reconocer el dolor de mi hijo. He aprendido a hablar su idioma, a saber qué le gusta. Pero lo más importante que yo he aprendido aquí en la fundación es saber caminar con mi hijo de la mano, reconocer ese dolor que lo lleva cada día a esos pensamientos donde muchas veces me dice, mamá, ya no quiero, ya no puedo más, ya no quiero estar aquí, no le veo sentido. Y a la vez, el poder estar aquí por mi hijo me ha servido mucho a mí, porque gracias a la fundación he reconocido muchas cosas que también me han lastimado a mí y que nunca las sané, que ahora que he sanado, fue como quitarme un antifaz y he podido ver realmente el dolor de mi hijo, lo he podido abrazar. Gracias a estar aquí en la fundación y de escuchar ese video de Maite, estoy aquí. Muchas gracias. gracias Magdita. Magdita nos estuvo apoyando o nos sigue apoyando en la parte, esta parte que es tan difícil pero existente, que es la parte del abuso sexual infantil, adolescente o de adultos, ¿verdad? Magdita, ella nos ha puesto en contacto con las fundaciones como Granito de Arena y ella nos ha ayudado a manejar estos casos para remitirlos con Granito de Arena. Muchas gracias, Magdita. Tanu, Tanu está en Argentina, Hola, ¿cómo va? en la República de Bueno, Buenos Aires. ¿cómo están? Buenas noches, para mí por lo menos. Bueno, Maite, gracias por abrirte, por compartirnos todo esto, como siempre. La verdad que te admiro un montón y quisiera dedicarte a algo que leí hace un poquito de tiempo, a vos y a los demás de la fundación. Creo que representa bien lo lo que es esto y lo que quiero decir. Y dice, cuando alguien te ayuda y esa persona la está pasando mal, eso no es ayuda, es amor. Hay personas que están más rotas que uno y ahí están, poniendo el cuerpo, la escucha, y esas personas valen muchísimo, porque es un amor que no se presume, es un amor genuino. Hay personas que incluso en su dolor pueden mirar al costado y tienen espacio para el dolor ajeno. Y esto es inmenso, porque es un amor silencioso, cansado, pero muy humano y muy profundo. Cuando ese otro que todo le pesa se queda a sostener, no es porque le sobre fuerza, sino porque le sobra corazón. Ay, muchas gracias, hermoso Tanu. Eh, Los quiero mucho. Ahorita les quiero platicar a todos cómo fue. Ahí vamos contigo, Gaby. El formar este equipo fue mágico, ¿verdad? Porque nosotros no hicimos una convocatoria, una convocatoria para que formen parte de que se escuche fuerte mi grito. Empezamos a tener las salas de Zoom que teníamos tres y de repente, yo no sé si fue amor a primera vista, pero se empezaron a Tanu, o sea, los primeros fueron Tanu, Lore, Gabo Eguía y Alba. Juan, y luego así, y empezaron cada uno a unirse, todos, Gaby, Diego, Andreita, todos fueron uniéndose, Lores de los primeros, ¿va? Y, y les voy a decir una cosa, nadie de los que entramos aquí somos especialistas más que Adri y Gabo González, pero todos ellos para mí son expertos y todos ellos a mí me han enseñado muchísimo, porque todos ellos han estado cerca del dolor y todo eso que dijiste, Tanu, aplica a ti también. Tanu perdió a su papi por suicidio y, y todos estamos rotos, pero precisamente eso, acuérdense que a través de las heridas entra la luz, ¿no? Y para mí ha sido un aprendizaje enorme. Y quiero que sepan que, como les digo, ahí preguntan, ¿cómo puedo formar parte de que se escuche fuerte mi grito? No necesitas tener ninguna característica especial, necesitas querer formar parte de que se escuche fuerte mi grito
Y bueno, somos una familia. Vamos con Gaby y luego con Diego. Ahí, ¿se escucha? Gaby está en Chile. ¿Se escucha? Ah, buenísimo. Rapidito, chicos, porque ya entra Adri dentro de 10 minutos. Bueno, yo primero que todo agradecer a Maite, de verdad que tal cual como ella dice, para mí también fue como un amor a primera vista poder conocerla y también poder formar parte del equipo. Y básicamente lo que yo he aprendido de que se escuche fuerte mi grito es que tal cual como decía Andreita, nunca estamos solos y como decía Tano también, a pesar de que estemos rotos, siempre vamos a encontrar a alguien en quien apoyarnos y también que nos pueda apoyar. Y lo que más he aprendido de Maite es que la confianza es uno también de las herramientas como más fuertes para poder salir de los procesos. Así que es una gran maestra para mí. Te quiero mucho, Maite, y muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias, querida Gaby. Dieguito. Dieguito está en Utah. Y Dieguito, muchísimas gracias porque todas las veces que has tomado la sala, cuando nadie podemos, Dieguito siempre nos dice yo puedo y cuando se nos presenta un problema, gracias. Gracias a ti, mi amor. Bueno, principalmente lo que me ha permitido la fundación es darle validez o darle valor a mi historia de vida. Creo que poder reconocer que mi historia de vida personal y mi dolor puede llegar a tener una repercusión y generar sinergia con la historia de alguien más en positivo, pues es muy padre porque a veces has pasado tanto, tan doloroso que piensas que ha sido siempre negativo y que nunca va a tener algo que pueda abonar para con alguien más, ¿no? Y bueno, que me has dejado, cariño, la fuerza, la capacidad transformadora que tienes de transformar el dolor, la capacidad que tienes de generar cosas tan grandes como esto. Y bueno, tú sabes que te adoro, te quiero mucho. Y bueno, gracias por ser la matriarca de esta enorme familia que se llama Que se escuche fuerte mi grito. Que es todo. Gracias. Chicos, ahí voy, pero es que no puedo dejar pasar esto. A ver, me da miedo compartir porque no sé qué tengo abierto, pero voy a compartir porque quiero, em, si ustedes siguen la cuenta de Instagram, a lo mejor lo han visto. Miren, este fue uno de los días en los que Rubén se sintió más bien en sus últimos tiempos de vida, en sus últimos meses, porque ahí habían dado que él tenía epilepsia compulsiva, ahí tenía 22 años, y andábamos en una lancha y él andaba parado, así súper feliz. Y David escribió algo de su hermano, sé que queda poco tiempo, pero hay una parte que a mí me gustaría que escucharan lo que dice su hermano de él. Para mí existe una lección que jamás olvidaré, ya que mientras el mundo abundaba de ceguedad empática, mi hermano tan iluminado y sabio me educaba. No puedes comparar sufrimientos, David. Tú no sabes lo que vive la otra persona, aunque me puedas asegurar que sí. Quisiera haber sido más maduro al momento que me dijo eso por primera vez, porque sí es así como él lo aclaró. Las personas viviendo en soledad son juzgadas solo fortaleciendo las barras de su prisión. Que perezca el error de sentenciar así, porque yo sé que nadie me puede asegurar que al ver a los ojos una persona se pueden transmigrar a su verdadero tormento, a su tolerancia inacabable. Que se escuche fuerte mi grito como faltó ser escuchado para mi hermano. Que las personas no te tienen que dar una excusa para su sufrimiento. Dieguito, esa es la frase que te digo que está espectacular. Las personas no te tienen que dar una excusa para su sufrimiento. Haré todo en mi poder por esparcir tu espíritu, hermano. Hablemos de suicidio sin estigmas. Ay, levantaste la mano, mi vida. Adelante. Él es mi hijo. Perdón, pero muero de amor. Él es mi hijo David. Sí, nada más quería dedicar un minuto o dos para que toda esta gente que está presente, que está escuchando a mi mamá, si ya se pueden imaginar todos que piensan que tan excelente persona es, imagínense que sea su madre, ¿verdad? Este, bueno, nada más quería decir que, pues así como dice el post, ¿verdad? Todos tenemos algo por detrás aunque, que nadie verdaderamente ve, ¿verdad? Y pues mi mamá no es una excepción.
Este, mi mamá sufre, mi mamá vive y mi mamá tiene sus días altos y sus días bajos. Y yo he visto todo el avance que has tenido, mamá, y la fuerza que has tenido. Y nada más quiero que sepan todos que no es muy fácil reconocer que mi mamá ha estado ahí para mí como, o sea, aún y con todo ese dolor ha estado ahí siguiendo siendo mi mamá en todos los momentos que lo haya necesitado. Me gusta que la gente pueda apreciar la persona que es, pero quería recalcarlo una vez más. Este, que mamá, te prometo que no hay nadie más en el mundo que te lo pueda afirmar como yo, porque es mi hermano, que, que Rubén está orgullosísimo de ti, mamá, y de lo que has hecho, y lo que te has convertido, y nunca te lo voy a poder terminar de agradecer. Este, te quiero, mamá. Gracias, mi vida. Gracias, mi amor. Y quiero que sepan que David es mi maestro. Y David ha sido mi maestro de contemplación. ¿Por qué me refiero en contemplación? Porque gracias a David tengo una vida de contemplación. O sea, puedo quedarme observando un paisaje y eso lo aprendí con David. Y mi comadre se los puede constatar, que yo me siento en la terraza ahí donde ella vive y me quedo horas viendo y llega un colibrí o lo que sea y esa capacidad de contemplar la aprendí estando con David. Y bueno, lo amo con toda mi alma y me hace feliz. Y como le digo a David, estoy contigo, estoy 100% completa. Adoro a tu hermano y tu hermano siempre va a estar ahí, pero yo contigo me siento 100% completa, mi vida. Gracias, te amo. Chicos, faltan 4 minutos. A ver, Carito, rápido, mi amor. Carito, Bueno, está antes que contigo. nada, te quiero decir de que estoy muy orgullosa de ti y que es lo que he aprendido en todo este tiempo en esta fundación, que estar mal está bien y de que no soy la única luchando en esta batalla, que hay muchos más y todo eso me han enseñado aquí y que recuerda, siempre vemos a Rubén en la luna. Gracias por todo. Te Gracias. quiero mucho. Y sí es posible ser feliz. Completamente posible ser feliz. La felicidad es que a veces no entendemos qué es. Pero miren, gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar con David. En los últimos años hemos viajado a lugares muy bonitos, pero esta última vez solo fui a su universidad. Y estuvimos caminando en los pasillos de la universidad y estuvimos sentados platicando en una banca y regresé con la misma sensación de felicidad que el haber estado en un paisaje divino. Y son las personas las que hacen eso, ¿no? La conexión con las personas. A mí me salva la vida y me ha salvado la vida y me hace completamente feliz tener la conexión con mi hijo, tener la conexión con mis amigos tan hermosos, tener la conexión con todos ustedes. Lore no habló, por ejemplo. Hay mucha gente que no habló de aquí, pero realmente forma parte de mi corazón. Todos los que forman parte del equipo forman parte de mi corazón. Y se los agradezco enormemente. Y también la familia que se conecta a las salas, Dianita, Linda, Juan y Estelita, Víctor, todos, no acabaría, Gloria, Héctor, no quiero que se me olvide nadie, porque son todos los que se conectan siempre, que forman parte de esta familia y aprendemos tanto de ustedes y quiero agradecer enormemente. Me hace feliz estar aquí, me hace feliz que me permitan esto y aprender de ustedes, porque aprendo mucho de ustedes y quiero pedirle una gran disculpa a Dianita, a Blanca y a Linda y a Andreita, pero se nos fue el tiempo. Yo quería presentar al equipo porque se me hace súper importante. Voy a quitar el spotlight porque quiero ver quién más del equipo está aquí. A ver, que no se haya presentado. Ay, ahí está mi voz también. Miren, Lupita Gómez, ella que está ahí, es mi voz. Ella también es una de mis grandes amigas que me ha salvado la vida. Me conoce. Ay, Tere, perdón, Teresita, tú no hablaste, corazón, pero tú al principio te presenté. Tere está en España. Este,
¿Quién más anda por aquí? Mira, aquí está Juani. Te queremos mucho, Juani. A todos los queremos mucho. Si se me va alguien, Ross, por favor, discúlpenme. Y le vamos a tener que dar paso a la comadrita. Y muchísimas gracias. Déjenme parar.